segundito. Ahí está. Dios les bendiga. Disculpen ese inconveniente. Les decía que cuando estudiamos el libro de Levíticos, a veces no logramos entender por lo regular lo que estamos leyendo. Es uno de los libros que me atrevo a decir que son como de los menos consultados y que pues por lo mismo van a presentar lagunas en nuestra comprensión teológica porque no los estudiamos de manera adecuada. Los leemos, de hecho, esta primera sección solamente estudia a Levíticos 6, 24 hasta el 7:10, donde usted puede realizar la lectura más tarde, se va a percatar que se habla de los sacrificios, de los holocaustos por el pecado. Pero vamos a entender algo antes de analizar el contenido que tenemos para el día de hoy. El pueblo judío, ¿verdad? Tenía una concepción de la expiación muy limitada, o sea, ellos siempre buscaban en la época de Moisés ser librados de sus enemigos y demás. Aquí vemos que en ese tiempo el pueblo tenía una visión muy corta de lo que podía el Señor hacer para la vida de ellos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que después de esta época mosaica, le vamos a llamar, el pueblo ya se empieza a fijar en lo que pasa después de la muerte. ¿Sí? Entonces vemos que la expiación o el concepto que se tiene de expiación ha ido evolucionando conforme el pueblo judío fue transitando en la historia, fue cambiando, ¿verdad? La forma en la que ellos vivían. Ellos salen de Egipto, Dios derrota a sus enemigos, ¿verdad? Que en ese momento pues eran los egipcios, y ya tienen una concepción de que la expiación tenía que ver con esto. Pero el perdón de pecados no solo se ve reflejado en esas luchas que Dios nos permite ganar, sino como ya el mismo pueblo lo ve más adelante, se empieza a percatar de que hay algo más allá de esta vida, que es la eternidad. Ya estaría diciendo Salomón en Eclesiastés que todos los seres humanos tienen eternidad en su corazón, y ahí la expiación ya nos va a permitir ver esta necesidad del perdón de pecados, no solo para ganar, vamos a llamarlo de esta forma, las batallas que estamos transitando en esta vida terrenal, sino para poder obtener paz en la vida eterna. Ya en el Nuevo Testamento se tendría esta concepción mucho más clara, pero el apóstol Pablo nos estaría hablando precisamente de lo que llamamos estos paralelismos teológicos de la expiación. Por eso es importante que antes de que entremos en el tema, comprendamos que el pueblo judío no tenía esta visión de la expiación desde que Moisés escribe. La idea que se tenía en esa época era simplemente para que Dios derrotara a los enemigos de la nación. No se veía propiamente como un hecho que trasciende para la vida eterna. Entonces, eso es importante que lo tengamos bien en mente. Les propongo esta agenda para el día de hoy. Estudiar qué es la expiación, desde su definición conceptual, ¿verdad? Hasta analizar propiamente ya hablando de un aspecto etimológico, ¿de dónde viene esta idea de la expiación? Vamos a estar estudiando la teología paulina de la expiación. El apóstol Pablo
ahí nos empieza en Romanos, en Primera de Corintios capítulo 1, a decir que la expiación no viene sola. Para poder entenderla, vamos a tener que estudiar qué es la fe. Vamos a tener que estudiar en qué debemos de tener fe y cómo saber si tenemos una fe genuina. ¿Cómo para qué? Para poder entender que hay un orden cronológico, y ahí es donde están estos paralelismos, estos puentes teológicos, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando Dios nos suministra la expiación de nuestros pecados, no es nada más eso. Hay un conjunto de pasos que nos da el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, que son, vamos a llamarlo así, tanto eslabonados, o sea, que van unidos, como escalonados, son progresivos. Entonces, vamos a estar estudiando el día de hoy todo esto. Entonces, vamos a empezar a definir cada uno de estos puntos. Preguntarnos qué es la expiación desde su definición etimológica, desde los textos originales. Hay dos palabras que se ocupan mucho. Primero, en los textos hebreos, que es donde más se logra encontrar esta palabra. Hay una en particular que es el hebreo kapar, que se utiliza mucho para hablar de expiación. Esta palabra literalmente significa cubrir, anular, perdonar o quitar. Hay algunos pasajes como Isaías 6:7, 22:14, 27:9 o 28:18 que nos van a dar esta idea, ¿sí? Para poderlo contextualizar, vamos a leer el primero de ellos, que es Isaías 6:7. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y tocando con él sobre su boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y aquí es donde encontramos en hebreo la palabra kapar, y es quitada tu culpa, dice la Valera 60, y limpio tu pecado. Kapar se está viendo en esta idea de quitar la culpa que tenía en ese momento el profeta Isaías. Recordemos que este es el momento donde él conoce al Señor, inicia verdaderamente su proceso de conversión, que más adelante vamos a estudiar cómo se relaciona con la expiación. Pero la idea central desde los textos hebreos de la expiación es cubrir, ¿verdad? Anular, perdonar o quitar. ¿Por qué cubrir? Porque diríamos que se cubre el alma del pecador del juicio de Dios. ¿Por qué anular? Porque se anulan los pecados que nosotros tenemos. Y el perdón, pues bueno, está totalmente relacionado con esta idea de la doctrina martiológica o de la doctrina del pecado. En los textos griegos podemos encontrar la palabra exilaskomai. Curioso porque en el Nuevo Testamento esta palabra expiación solamente se encuentra una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Propiamente la vamos a encontrar en Hebreos 2:17. Si alguien gusta apoyarnos con lecturas, estaría perfecto. Hebreos 2:17. ¿Alguien gusta apoyarnos con lecturas por ahí? ¿Cuál?
debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Este es el único texto donde nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que se habla de la expiación. Ahora, hay que tener en cuenta, y esto lo vamos a analizar más adelante en la teología paulina, que el apóstol Pablo tiene una visión de verdad extremadamente amplia de lo que es la expiación por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Por eso es importante entender esto. Cuando nosotros estamos estudiando Levíticos, tenemos que irnos mucho a lo que escribe el apóstol Pablo, a lo que escribe el autor de la carta a los Hebreos, para poder entender realmente de qué es esto, el holocausto, una sombra. Sabemos que era sombra de lo venidero, pero a veces no captamos la profundidad que posee. Ahora, si fuéramos a realizar una definición conceptual de lo que es la expiación, pudiéramos decir que la expiación es propiamente el acto de cubrir el alma del pecador de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Sí? Si hay un problema con el audio, por favor me lo pueden indicar. Mm. Perfecto. Me dicen que ya se escucha bien. Gracias, hermano Rafael. Si hay algún problema con el audio, por favor escríbanme, porque me estaban diciendo ahorita que se escuchaba entrecortado. Ok. Entonces, esta sería nuestra definición conceptual. Ahora, vamos a empezar a estudiar la visión que tenía el apóstol Pablo sobre la expiación. Recordemos que el apóstol Pablo era una persona formada en la ley de Moisés. Entendía muy a profundidad todos estos puntos. Cuando él se convierte por el Señor Jesucristo, él recibe una revelación extremadamente profunda de la obra del Señor Jesucristo como cumplimiento profético de la verdadera expiación. El apóstol Pablo, a partir de Romanos capítulo 3 en adelante y en Primera de Corintios 1:30, da una tesis o tiene una postura que no puede ser debatida. La tesis del apóstol Pablo es la siguiente: todos necesitamos recibir expiación. Recuerde que expiación está relacionado con el perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué necesitamos todos recibir expiación? Es sencillo. Primero, porque todos hemos pecado. Vamos a empezar a dar lectura a Romanos 3, 11 al 18. Dios les bendiga a quienes están conectando. Ahorita los contextualizamos un poquito. Estamos estudiando los holocaustos y su relación con la doctrina de la expiación. Amén. Romanos 3, 11 al 18. Esta es una cita del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo empieza a referenciar en la epístola a los romanos. Vea lo que dice la escritura. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron
Ojo con esto porque está íntimamente relacionado con la siguiente clase. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El apóstol Pablo, más adelante, este texto ya no lo sabemos de memoria, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. O sea, aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que esta necesidad que tenemos de expiación es porque toda la raza humana tiene una naturaleza caída que la lleva precisamente a ejercer el pecado de manera continua. Ahora, si esto no fuese suficiente, debemos de entender que si no recibimos la expiación de nuestros pecados, esto es, si nuestra alma no es cubierta para no recibir el juicio de Dios, si no son borrados nuestros pecados, ¿verdad? Si no son nuestros pecados perdonados, entonces no estamos justificados. Por eso es que necesitamos la expiación, porque sin expiación no hay justificación. En la cronología que les propongo en nuestra agenda, les explico esto más a detalle. Vamos a estar estudiando Isaías 64:6. Vamos a ver qué es lo que dice el profeta Isaías referente a esto. Isaías 64:6. Vea lo que dice la Valera 60. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta está dando fiel testimonio de que todos los seres humanos apartados de Dios están encarcelados en un sentido espiritual, se han vuelto esclavos del pecado. Entonces, aquí se está ya dando el panorama de qué es el corazón del ser humano. Es un corazón que va directo hacia la maldad. Esto se ratifica que necesitamos ser justificados con lo que el apóstol Pablo explica en Primera de Corintios 6:9-11. Vea lo que dice la palabra del Señor. En las primeras palabras ya nos dan una indicación bien clara. ¿No sabéis que los injustos, ojo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y el apóstol Pablo ya empieza a describir quiénes son los injustos. Fornicarios, idólatras, adúlteros. Ahorita vamos a explicar por qué se relaciona la injusticia con el pecado. Pero dicho sea de paso, en la cronología, en el orden que Dios obra en nuestras vidas como creyentes, se tienen que ver cambios. De hecho, por allá del versículo 11 de esta misma cita, dice el apóstol, esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados y han sido santificados. Hay un orden progresivo de la obra de Dios en nuestro corazón que nos va a permitir propiamente saber si tenemos una fe genuina. Y ahorita usted se puede preguntar, ¿cómo es que se relaciona con la fe con los holocaustos, con el perdón de pecados y con todo esto que estamos hablando? Es un tema bien complejo, pero ahorita lo vamos a estar viendo de manera cronológica. Ya decíamos, para los que vienen integrándose con nosotros en este momento, estamos hablando de que el apóstol Pablo explica que todos necesitamos perdón de pecados o expiación. Ese es un vocablo teológico que se ocupa en el Antiguo Testamento. Ahora, todo esto que ya expusimos, me regreso un poquito, esta situación de que todos hemos pecado y por lo tanto necesitamos perdón de pecados,
que todos debemos ser justificados para estar delante de Dios, esto es fruto de la fe. Entonces, ya vamos a empezar a ver que una serie de reflexiones acerca de esto. ¿Qué es la fe? Antes de entender la cronología en la que Dios trabaja en nuestro corazón, vamos a preguntarnos propiamente qué es la fe. Ya sabemos lo que dice Hebreos, usted ya se lo sabe de memoria, pero no me quiero quedar en ese punto solamente. Quiero que entendamos que según toda la Biblia, la fe es el acto de depositar nuestro amor, nuestro placer y confianza en la persona de Dios, basándonos conscientemente de qué, de los atributos de la persona de Dios. Ahora, usted puede preguntarse, vamos a reflexionar, ¿cómo es que me baso conscientemente en los atributos de Dios? Por eso es que la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la Biblia encontramos una descripción de quién es Dios, de su carácter, de su virtud. Por lo tanto, nosotros podemos entender a través de la escritura el poder, el carácter, la majestad de Dios, y cuando lo conocemos, entra una decisión en nosotros. Esta decisión será depositar, reitero, nuestro amor, nuestro placer y confianza en la persona de Dios o no hacerlo. El creyente decide continuamente si va a confiar o no va a confiar en Dios. Usted lee la escritura y lee que Dios es nuestro proveedor, que Jesús dice, ¿verdad? Que el Señor sostiene aún a los pajaritos, pero usted no tiene trabajo. Entonces ahí usted decide confiar en Dios a través de lo que ha leído de la escritura y decir, creo que Dios es mi proveedor, o decide no hacerlo. Cuando nosotros llegamos a la Biblia, siempre tomamos la decisión de creer lo que está escrito en ella o no creer en lo que está escrito en ella. Entonces, ojo con eso. Primero hay que entender propiamente qué es la fe. Después reflexionar en qué debo de tener fe. Porque a veces la fe está mal canalizada, no tiene un enfoque adecuado. Hay 3 puntos a entender porque ya decíamos que la fe debe de estar focalizada en la persona de Dios. Entonces, ¿en qué debo de tener fe? Número 1, en el carácter santo de Dios. Esa debe de ser la base de nuestra fe. Véalo, por favor, qué es lo que pasa en la vida del profeta Isaías cuando tiene el encuentro con Dios. Isaías 6 de los versículos 1 al 3. Él se fija su fe en la santidad de Dios. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y vea la descripción que estos seres angelicales en adoración hablan del Señor. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El primer punto que debemos de tener en cuenta para poder focalizar nuestra fe de manera adecuada, mis amados hermanos, es en la santidad de Dios. Para quienes se están uniendo con nosotros, Dios les bendiga. Estamos estudiando en qué se debe de canalizar la fe. Acabamos de leer Isaías 6 de los versículos 1 al 3. Esta visión que tiene el profeta, como ya lo estudiaremos más adelante en la cristología,
cuando estemos impartiendo esa área teológica, estaremos analizando que el profeta ve propiamente la revelación del Cristo glorificado. El primer punto en el que se debe de basar mi fe es la santidad de Dios, porque de ahí se desprenden otros dos elementos muy fuertes de la personalidad de Dios. Reitero, para quienes no estaban en ese momento, vamos a regresar un poco. La fe es el acto de depositar o de canalizar ese amor, placer y confianza en la persona de Dios, pero basándonos conscientemente de sus atributos. ¿Y dónde encontramos los atributos? Ya decíamos que la escritura. Y la escritura solamente habla 3 veces de uno de los elementos de la personalidad de Dios, y es la santidad. Por eso ese es el pilar de nuestra fe, la santidad de Dios. Porque de ahí se desprende que Dios es juez de todo el universo. Isaías 66, vean que estamos analizando mucho en estos momentos los pasajes proféticos del profeta Isaías. Isaías 66, 16 dice: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Bien sabemos que este pasaje tiene un contexto donde había un problema bien fuerte con el pueblo de Israel y otros pueblos paganos, pero nos estamos dando cuenta que el juicio de Dios es algo inminente. Basado en su santidad, Dios no tolera el pecado. Y al ser 3 veces santo, Dios tiene que juzgar el pecado. Pero en medio de esto, recuerden que nosotros estamos analizando la expiación. En medio de esto, Dios es propicio. Recuerde que el vocablo hebreo, me voy a volver a regresar para quienes estamos conectándonos. Recuerden que este vocablo, capar, tiene que ver directamente con el propiciatorio de oro del arca del pacto, donde el sumo sacerdote ingresaba literalmente por la pura misericordia de Dios. Había un sacrificio, sí, pero la idea de ser propicio es que el Señor por pura misericordia perdona, por pura misericordia perdona sin necesidad de otro holocausto. Ya se estaba hablando proféticamente en los textos hebreos de que llegaría el momento que Jesús, como dice la carta a los hebreos, nada más moriría una vez, sería resucitado para ascender a los cielos y no se necesitaría otro sacrificio. La idea central es entender que si Dios es 3 veces santo, Él tiene la capacidad de juzgarnos, pero también es misericordioso y es amoroso. Daniel 9:18 nos va a recordar esta gran verdad. Daniel 9 se escribe cuando el pueblo ya estaba pasando el exilio babilónico, cuando ellos, a causa de su pecado, como ya lo estudiamos en otras ocasiones, ellos no podían, ¿verdad?, por ningún medio zafarse del yugo de esclavitud que estaban viviendo por mano de Nabucodonosor. Y entonces Daniel empieza a orar. Y Daniel empieza a humillar su corazón y llega el momento en el que dice, versículo 18, inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y vea lo que dice aquí el profeta, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias.
El profeta Daniel sabía, como ya hemos estudiado en el libro del profeta Isaías, que lo mejor de nosotros es nada en materia de santidad. Pero aquí el profeta dice algo bien interesante. No nos acercamos, no damos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, perdona, hazlo, no tardes por amor de ti mismo. El profeta entendía que Dios es propicio, que Dios busca perdonar al pecador, que como dice el Evangelio de Lucas, Cristo mismo busca al pecador, busca. Esa es la idea que el apóstol Pablo está teniendo, que después veremos ratificada en los evangelios, pero que es necesario entender que el holocausto era una sombra de lo que habría de venir. Esa sombra que sería cumplida por medio del Señor Jesucristo, que su obra de buscar al pecador, de darle los beneficios de su muerte por pura gracia y llevarlo a la gloria por la eternidad, por medio de la redención de sus pecados, es por pura gracia. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo de esto. Ahora, si entra una pregunta para nosotros, ¿cómo sé si tengo fe genuina? Porque bien diría Santiago, los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo sé si tengo fe? Una fe verdadera. Bueno, la Biblia nos da parámetros. El primero es entender, recibir verdaderamente la revelación del carácter de Dios, pero de manera personal. Yo conocer a Dios. Isaías capítulo 6 es un ejemplo de eso. El profeta tiene la revelación del carácter de Dios. Pero en Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Saulo de Tarso cuando él se vuelve Pablo. Cuando él dice literalmente, Señor, ¿qué quieres que tú haga, que yo haga? Perdón, el texto griego ocupa la palabra Kyrios. Esa palabra se ocupaba para los reyes, para los emperadores. Pablo estaba diciendo esto: yo reconozco quién eres porque ya te me revelaste. Pablo iba a matar a los cristianos, iba a encarcelar cristianos, estaba persiguiendo, ¿verdad?, a la iglesia de Cristo, cuando el Señor se revela y lo confronta con su pecado y le dice: Pablo, te es cosa dura darle coces al aguijón. Pablo, parece que no estás entendiendo contra quién estás. Pablo, parece que no sabes quién soy. Y entonces Pablo dice esta palabra: Señor, Kyrios, ¿qué quieres que haga? Si nosotros no tenemos esta revelación personal del carácter de Dios, entonces lo más probable es que no tengamos una fe genuina. Otro punto importante que la Biblia nos señala es que nuestra vida, para saber si tenemos fe genuina, debemos de tener una vida que obra en amor. Gálatas 5:6. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Gálatas 5:6. Vea, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es uno de los puntos principales para la vida del cristiano. El amor. Haced todas vuestras cosas como para el Señor, ya escribía el apóstol Pablo. Ahora,
De aquí del amor es de donde se desprende el tercer punto, tener una vida que da frutos de arrepentimiento. Ya decía el Señor Jesucristo que la ley y los profetas se cumplen en amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vea que no está tan fácil entrarle a este punto de los holocaustos. Ahorita ya lo vamos a ver más fácil, porque sé que esta segunda sección puede ser un poquito confusa para algunos, pero vamos a estar viendo ya de manera cronológica cómo es esta obra de Dios en nuestro corazón. Un orden cronológico y vamos a ver estos paralelismos teológicos en el suministro de la expiación. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:30 lo explica a detalle. ¿Qué es lo que pasa primero? Primero Dios nos da fe. Sin fe no puede pasar nada de lo demás. El pueblo, recuerde que el holocausto se ofrecía en la entrada del tabernáculo de Moisés. Recuerde, estaba la zona exterior, después el lugar santo y después el lugar santísimo. Eso ya lo sabemos todos. Pero para que la persona pudiera ir a ofrecer el sacrificio, ¿qué necesitaba? Necesitaba fe. Ya respondimos fe en qué. En la santidad de Dios, fe en que Dios va a juzgarnos, pero también que Dios nos ama y quiere que nos acerquemos a Él. Entonces, si Él, la persona que llegaba con fe genuina, ¿verdad? Entonces iniciaría este proceso de la expiación y que no viene solo, viene acompañado de otros elementos. Y hay que entender que la fe es un don de Dios, Efesios 2:8. Vean que la salvación de principio a fin es una obra de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Usted no la produce. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, por mi propia voluntad creí en el Señor Jesucristo. No es cierto. La fe, la verdadera fe, es algo que Dios da. Ahora, después de la fe, se efectuaba la expiación. Sabemos que el sacrificio de animales es una sombra de lo que habría de venir, un cumplimiento perfecto en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Pero después el apóstol Pablo nos explicaría que hay redención. ¿Qué es la redención? ¿Cómo está relacionado con todo esto? La redención propiamente es el acto por el cual Dios nos hace libres de la esclavitud del pecado. Para esto los textos hebreos nos dirían que el Señor estaría cumpliendo la función de lo que en la cultura hebrea se conocía como Goel. El Goel era un familiar cercano que no solamente cubría la deuda del familiar que tenía esta, valga la redundancia, esta deuda, sino que en algunos casos él pagaba para que su familiar fuera libre, porque recordemos que algunos llegaban a tener deudas tan altas que se tenían que volver esclavos para poder pagarla. Vamos a ver, voy a empezar a pedirles lectura, hermano Melvin, no sé si nos puede apoyar con Juan 8:24. En caso de que no pueda nuestro hermano Melvin,
Tenemos aquí a nuestro hermano Rafael Guedes. Discúlpeme, mi hermano. Discúlpeme, ¿qué versículo me dijo? Hola, hermano, Dios le bendiga. Juan Bendiciones. 8:24, hermano. Ok, ahorita va a disculpar. Ok, San Juan 8, ¿qué? 24. 24. Ok, y su letra dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ok. Amén. A ver, ¿por qué el Señor Jesucristo ocupa una frase tan fuerte? Porque literalmente cerca de estos versículos el Señor dice que todo aquel que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. O sea, es totalmente y absolutamente necesario que después de que Dios imparte la fe, vea lo que hace, paga nuestra deuda, eso es expiación, pero en la redención Él nos hace libres. Ya hemos hablado que los textos hebreos incluso nos enseña que nos da libertad emocional y psicológica. Y el libro de los Salmos nos da varios ejemplos de ello. Amén. Ahora, cuando el Señor ya nos hace libres del poder del pecado, inicia el proceso de santificación. Sabemos, ¿verdad? Gracias, hermano Melvin, por la lectura. Sabemos que Gálatas 5 nos dice cuáles son esas características, ese fruto del Espíritu Santo. No sé si nos quiere apoyar por ahí nuestra hermana Angélica, nuestro hermano Rafael, con la lectura de Gálatas 5, 22 al 23. Amén, hermano. Gálatas 5:22. Amén. Se le escucha un poquito bajo. Amén, a ver. Ahí Amén. está bien. Gálatas 5:22. Gloria a Dios. A ver, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Vea qué es lo que pasa. O sea, primero el Señor imparte fe, paga nuestra deuda por nuestros pecados y después nos hace libres del poder del pecado para santificarnos. Posterior a esto, inicia la justificación. Por eso es que a veces incluso algunos teólogos se llegan a confundir en estos puntos y no se logra entender cuál es este orden. Por eso es que hay personas que dicen, bueno, ¿cómo es que Dios justifica a un pecador? Ya hablaremos acerca de esto más a profundidad más adelante. Pero hermanos, antes de justificarte, Dios ya te está santificando. La justificación es esa imputación del carácter perfecto de Cristo a nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó con su sangre. O sea, legislativamente hablando, la deuda se canceló. Eso ya está pagado. Literalmente hablando, Cristo ya pagó. Ya no hay más que ofrecer en sacrificios. Y como fruto de todo esto, como fruto, mis queridos hermanos, de haber recibido la fe en el Señor Jesucristo, de que el Señor haya pagado por nuestros pecados, de haber sido libertados del poder opresor del pecado, de haber sido iniciados en este proceso de santificación y de haber sido justificados delante de Dios, tenemos, dice el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver la siguiente clase, los sacrificios de paz y cómo se relaciona con el libro de Romanos, pues precisamente llegamos a la paz con Dios.
Eso, mis queridos hermanos, lo vamos a ver cuando el día de mañana. No se puede perder la clase, amén.